En un mundo donde el capitalismo y el patriarcado entretejen y refuerzan opresiones, la condición de género se convierte en un factor de peligro y vulnerabilidad para el común de las niñas, jóvenes y adultas. La inmensa mayoría de las víctimas de trata y explotación sexual son mujeres. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. El delito de trata no podría existir de ninguna manera sin tres condiciones. Por un lado, una red delictiva, por eso que es parte del crimen organizado, es un delito complejo, no es un delito simple. Alguien va, comete el delito y se acaba. Tiene muchos actores. Por otro lado, no podría existir sin la connivencia de distintos actores del poder judicial, del poder político, del poder ejecutivo, de un poder policial o de poderes económicos, ¿no? No puede existir sin esa connivencia. Y por otro lado, no puede existir si no hay una sociedad que lo permite, ¿no? La existencia del machismo, en el caso de la explotación sexual, hace que se crea o que la sociedad en su conjunto crea que las mujeres podemos ser compradas o vendidas, alquiladas, que existe un concepto de que la mujer puede llegar a ser un objeto de alguien, ¿no? La trata de personas implica que además de la explotación, ha habido todo un proceso de captación, traslado y acogimiento, y hay una pérdida de autonomía personal de los individuos que hace que esa explotación sea considerado trata. A veces no se dan todas esas situaciones, pero la explotación está igual, y la provincia de Buenos Aires entiende que las personas que están en esa situación tienen los mismos derechos que aquellos que para la justicia sí atravesaron un delito de trata. El paso previo a la trata es la explotación. Nadie secuestra a una persona, la recluta, la droga, la viola, si no es para proveer de mujeres al mercado de la prostitución. Y detrás de ese mercado tiene que haber un cliente. Siempre decimos que quien sostiene en todo caso este enorme negocio es la demanda, es quien, tal vez sin darse cuenta, pero esta frase remanida de que nadie vende lo que no se compra es una realidad. Nadie vende lo que no se compra. Por lo tanto, también, digamos, el foco de las políticas públicas tiene que estar en la prevención también. Prevención para evitar justamente que hagamos rescates posteriormente. ¡Argentina! ¡Muchachos! ¡Argentina! Me ofrecieron una chica para festejar. En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. ¡Argentina! ¡Argentina! En el caso de la explotación sexual y de la trata con fines de explotación sexual, el perfil de la víctima es una mujer. La mayoría de las veces es una mujer joven. Es una mujer joven que en un 50% puede provenir de algún país limítrofe. Paraguay es uno de los principales países, ¿no?, que proveen de mujeres en la Argentina. República Dominicana, por ejemplo, es otro país. Colombia, tal vez también en menor medida. Pero también tenemos un 50% que proviene del propio país. Y en este sentido, tanto en un caso como el otro, el perfil de esas víctimas es de la vulnerable. Nosotros desde la oficina nos entrenamos y fortalecemos esta idea de la perspectiva de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género. Vemos que realmente la condición mujer hace mucho más vulnerable, la condición niña hace mucho más vulnerable la posibilidad y la situación de caer en las redes de la explotación y la trata. Y el avance o la violación del cuerpo de la mujer, del cuerpo y la psiquis de la mujer, es mucho más cruenta que con los varones, hasta en la explotación laboral, porque las mujeres que también han sido invitadas a trabajar quizás con una oferta laboral, igual pasan por el proceso del acoso sexual, de la violación, a pesar de que vinieron con una oferta laboral, podría ser normal. Una de las cuestiones de la vulnerabilidad de una persona es el género. Ser mujer te hace vulnerable. Sabemos que en el mundo la mayoría de las personas pobres
son mujeres. Ustedes saben que hay un concepto introducido por Marcela Lagarde. Ella habla de feminicidio más que femicidio. Y este concepto de feminicidio tiene que ver con una categoría política exclusivamente, porque ella dice se muere por ser mujer. Diferente a lo que sería el femicidio o el homicidio, que en el caso del homicidio es la muerte de un hombre por diferentes circunstancias, el femicidio, la muerte de una mujer por diferentes circunstancias, pero el feminicidio, tal cual ella lo entiende, tiene que ver con una categoría política, y que hace falta también responderla desde las políticas públicas, justamente como categoría política. La principal metodología de captación detectada es la del engaño o el abuso de una posición de vulnerabilidad que tienen las personas. El rapto no es la principal metodología de captación, al menos de las personas que nosotros hemos asistido y acompañado. La verdad, muy bueno tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te buscan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vas a seguir con tus estudios, yo sé que eso es importante para vos. Vas a ver, te va a encantar. Abramos los ojos. Te buscan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. No toda entrevista de trabajo es seria. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. La biografía de Flor es corta. Desapareció a los 24 años. Toda ella era una persona muy vital, muy abierta. Si algo la caracterizaba era lo generosa, lo hacia afuera, siempre estaba comprendiendo a todos, era la que se traía el perrito, el gatito, y mirá, pobrecito, y también la amiga, pobrecita, siempre estaba en esa temática. Y cuando vino acá, alquilamos ese departamento, vinimos en febrero. Pedro había venido un año antes, entonces alquilamos ese departamento para que tuvieran mucho espacio, que de hecho todavía seguimos alquilando ese mismo departamento, siempre con la idea, al principio con la idea simbólica de que llegaba y abría la puerta. La noche anterior del martes, que es el día que desaparece Florencia, es un miércoles en realidad, tuve una reunión con amigos, de compañeros de la facultad, despedí a una amiga que iba a hacer un viaje al exterior. Y todo un ambiente ameno, yo no participaba mucho de ese grupo, estaba haciendo mis cosas. Y como, nada, estaba como... Floppy estaba trabajando, estudiando, se queda ella con el despertador y me deja a mí, me prometió que me iba a despertar. Cosa que no hizo. A María no le gustaba Buenos Aires, porque le parecía un loquero, siempre trataba de no estar en Buenos Aires, pero bueno, estaba. Entonces, al decirle a este chico de Jujuy, yo la entusiasmé y le digo, bueno, mira María, si te dicen Jujuy es un lugar lindísimo, desgraciadamente yo creía que nada que ver con lo que es, largate, total vos tenés ropa como para vender y exponer o poner o qué sé yo, y cualquier cosa. Él dijo que podía conseguirle trabajo porque estaba muy conectado allá. Entonces yo dije, mira, anda, total, ¿qué vas a perder? Cualquier cosa, sabe positivamente que se volvía de nuevo para acá. Sí, básicamente en un digesto rápido, ¿qué fue lo que pasó? Floppy estaba tratando de contactar a un dealer. Un dealer, aparentemente, con la lista de llamados, apareció un número. Y el entorno era grande, mi hermana. Pero mi hermana era una chica prolija, en todo, en los papeles de la facultad, yo mostraba varias veces la habitación, conservamos todo a ver si aparecía algo. Y también las agendas, así que peinamos las agendas, todo. Llamamos a los más amigos, a los amigos de los amigos. ¿Quién era esta persona? Que aparece el número en un papelito. En un papelito de esos que parecen servilletas de bar.
el otro día a las 11 ella salió rumbo para contactarse con este dealer, probablemente una reunión organizada la noche anterior, porque bueno, si recuerdan este caso, si esto hubiera pasado a la madrugada, no hubieran habido los llamados que me hizo a mí, ni a los compañeros de trabajo hablando de papeles y cosas que he tenido que organizar de manera franca y distendida. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mira, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. Abramos los ojos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. No toda promesa es verdadera. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. El día 6, el día 4 mejor dicho, partió de acá. El día 6 llama por teléfono. Ella ya había llegado ese día a la mañana y me llama por teléfono a la tarde a mí. Y me dice, mamá, me quiero ir para Salta. ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? Y ahí fue la alarma nuestra, que ahí empezamos ya. Me dijo, bueno, vuelvo a llamar. Yo estaba yendo al médico en ese momento, le dejé el teléfono a mi marido y ahí él le preguntó a ver cómo estaba y dónde vas a parar, porque ella había ido a lo de la Virgen del Cerro y el año anterior, y entonces más o menos Salta lo conocía. Entonces, y había estado parando en un lugar que era de una familia que tenían cabañas o algo así, pero muy, muy familiar. Dijo, ¿vas a ir a tal lado? Sí. Bueno, regio, perfecto. Y ahí se cortó la comunicación. Vuelvo a llamar, dijo. Pero eso fueron minutos, yo lo estoy haciendo un poco más largo. Al no tener la llamada, cuando dijo ella que llamaba a la tarde, ahí ya se nos empezó a hacer dudar tremendamente y se llamó a a Jujuy, se hizo la denuncia ante la policía. Bueno, ahí empezó toda la recorrida, y hablamos con Dumont, con la madre, bueno, todo, y ahí empezó la tragedia. El Programa Nacional de Rescate, así como las diversas oficinas y dependencias creadas a nivel nacional y provincial, ubica al Estado ante el desafío de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y brindar alternativas reales que representen opciones concretas de inclusión y desarrollo. Efectivamente, el Estado viene reconociendo a través de diferentes convenios internacionales, leyes y políticas públicas que hay barreras para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a la justicia en términos generales. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene políticas públicas de asesoramiento, de acompañamiento a personas que han sufrido algún tipo de delito grave o violencia en el ámbito de su territorio, y tiene dispositivos específicos propuestos por el gobernador Daniel Scioli para el acompañamiento a las personas que han sufrido una situación de trata de personas, ya sea por explotación sexual o laboral. Si bien hay puntos en común, obviamente las mujeres, las niñas, los niños que son víctimas de explotación sexual requieren de un acompañamiento especializado. Una vez que se empoderan, fundamentalmente reclaman al Estado que las acompañe en la construcción de un nuevo proyecto de vida. El Programa Nacional de Rescate nace en el año 2008, siendo lo que se llamaba y lo que estaba
estipulado por el Ministerio, la Oficina de Rescate, y luego se convirtió en un programa nacional. La génesis fue asistir a las fuerzas de seguridad en los allanamientos por trata de personas, cualquiera sea el fin, y asistir a las fuerzas de seguridad en tanto contacto con la víctima. ¿De qué manera se pensó en aquel momento? Fue para sostener una denuncia, para condenar a los tratantes, es necesario que haya una víctima que esté lo suficientemente empoderada para lograr brindar su testimonio ante un secretario de un juzgado, ante un juzgado, para poder contar los hechos lo más ordenadamente posible, sabiendo que una víctima de trata, debido a los efectos postraumáticos, tiene un discurso muy fraccionado, tiene muchas veces temor de contar la verdad, y esto termina favoreciendo a los tratantes. Cuando se crea con el equipo que ya estaba trabajando en temas de género y temas de violencia sexual, psicólogas y trabajadoras sociales. Luego se incorporaron abogados, abogadas, un médico que también forma parte del equipo interdisciplinario, y con posterioridad se incorporó personal de seguridad especializado en asistencia a las víctimas y en protección de las víctimas, que responde únicamente a este Programa Nacional de Rescate. Esto, por supuesto, tiene un motivo fundamental, y que es que las fuerzas de seguridad se abocan habitualmente al contacto con los delincuentes, al contacto con la búsqueda de pruebas, con las investigaciones, y no con el trato directo con una víctima. Y hay que remarcar la diferencia entre interrogatorio y entrevista. Por eso el personal que cuida a las víctimas y que depende del programa de rescate está entrenado para tratar a la víctima, más allá de que la interacción no es permanente, para tratarla del modo que una víctima necesita y merece. A mí me toca coordinar el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas. Este organismo es justamente la articulación de todos los ministerios que vienen trabajando en este tema, que ya venían haciéndolo desde muchísimo antes: el Ministerio de Justicia, el de Trabajo, el de Seguridad y el de Desarrollo Social, y son articulados desde este espacio que es Jefatura de Gabinete de Ministros. Y de hecho, durante este año hemos desplegado en conjunto un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención, tienen que ver con la persecución del delito, con la asistencia. Particularmente en materia de prevención hemos trabajado una campaña que salió por todos los medios de comunicación en la Argentina, que lo que intenta justamente es mostrar otras cuestiones que no sean exclusivamente las víctimas, sino más bien lo contrario. ¿Quiénes son otros actores que están cuando hablamos del tema de trata? Hombres que pagan por sexo, quiénes son los que pueden efectivamente captar a las personas, a las mujeres que terminan siendo víctimas de estas redes de prostitución, y en eso poder mostrar una idea no estereotipada también, ¿no? Ni quien paga, el llamado cliente, es horrible, sudoroso, espantoso, sino que es alguien común, que puede ser tu novio, tu hermano, mi primo, mi compañero de trabajo, el amante, o sea, puede ser cualquier hombre. Y lo mismo con aquellos que efectivamente captan a las víctimas, que la captación no se da a través del golpe adentro de la camioneta, sino a través del engaño. La lucha contra la trata de personas nos involucra a todos y todas. Informate, miles de mujeres son víctimas de la explotación sexual. Detrás de cada aviso se esconde una vida. Línea gratuita y anónima 145. Las 24 horas, los 365 días del año. Al principio, cuando ocurre lo de Florencia, no teníamos mucha noción de tratas ni nada por el estilo. Y fue muy largo el andar para llegar a siquiera saber dónde había desaparecido Florencia. Toda posibilidad cabía. La única que no cabía era la posibilidad de que se había ido por voluntad propia. Se había dejado todo en la casa, los papeles, facultad, documentos, la ropa, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparte era rarísimo, porque decíamos, bueno, alguien la mató, algo, pero ¿dónde está el cuerpo? Muchos cuerpos, mi madre tuvo que ir a reconocer cuerpos, un horror, que eventualmente empezó a acercarnos una tía que ya falleció, está entendida en el tema, nos hablaba de que el crecimiento de las redes de trata estaba empezando a tomar chicas
más de otros ámbitos, más variedad, más cosas, porque la clientela pedía otra más. Yo estaba en una nebulosa, totalmente. Iba, venía, hacía las cosas que me decían, todo, pero no tomaba conciencia. Nunca me cerró ninguna hipótesis de enfermedad, de fuga, entro al baño y pateo un tacho, había un vestidito de ella puesto en jabón. Nadie se va, esos hechos cotidianos, nadie se va sin documentos. Era julio, era 9 de julio, feriado, feria. Ahí le tocó a Pérez, que era el juez, uno de los peores jueces que debe existir en Argentina, que él después tuvo el problema de las francesas, el mismo juez. O sea, el juez ese la tuvo por feria, no hizo nada. Después de eso, sí, vino el juez siguiente, pero eso recién a fines de julio. Entonces, ya de ahí, ya del vamos, ya está mal. Realmente nos pusieron a cargo de los lobos. Es decir, ahora lo puedo decir con nombres y todo. En aquel momento, no. El comisario Fernández, que era el investigador a cargo de la desaparición de Florencia, está implicado en trata y el comisario, el que toma la causa después, también es denunciado por cobrar retornos para mantener todos estos lugares, y ellos fueron los que crearon la estructura de cómo tenía que ser la búsqueda de Florencia. Sí, nos enteramos por otra señora que llamó por teléfono cuando fue todo el movimiento y que salió en todos los canales y qué sé yo, de que la había visto en el micro, pero que estaba bien, que se había subido en Tucumán, y que bueno, que bajó en Rosario de la Frontera. Lo que pasa es que Rosario de la Frontera no tenía para bajarse y tomar otro micro, desde ahí no había nada. Por eso es que se fue a Santiago del Estero y ahí habló con el chico para decirle, porque estaba sin plata, de que le mandara un pasaje, que él lo pagaba allá y se lo podían destinar en Santiago del Estero, porque en Rosario de la Frontera no había un despacho de tickets para venderle pasajes. Y o sea, todo eso lo reconstruyó después mi marido y Máximo cuando fueron. Y de ahí averiguaron y estuvieron viendo el camión. O sea, el que hizo toda la investigación fue Máximo y mi marido. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Eran horribles, pero bueno. Cuando uno habla de desaparecidas también es un concepto muy amplio. El tema es saber por qué desaparece una persona. Las causas no siempre es trata. Lo que no teníamos actualmente era como un listado de saber cuántas son las mujeres desaparecidas en la Argentina. Digamos, cuando van buscando, encontrando personas NN que están en las morgues, en diferentes lugares, no son las buscadas. Son chicas son estas chicas abandonadas por la vida, donde tal vez no tengan familia, tal vez esa familia, una familia dispersa, donde está acostumbrada a que los hijos se vayan y tal vez no saben dónde están, ¿no? Personas solas, mujeres solas, donde aparentemente nadie las busca. Y cuando hacemos rescates las encontramos, pero no había una búsqueda anterior. Ese es un dato muy significativo que da un perfil claro de quién es la víctima. No les importa a nadie, y esto lo saben también los tratantes. Saben que buscan un perfil de mujer, de chica, de joven, muy abandonada, muy sola. La República Argentina necesitaba que exista una ley de trata. En el año 2002 se había ratificado el Protocolo de Palermo, que era un instrumento internacional en el cual la República Argentina se había comprometido a tener una legislación contra la trata de personas y para la asistencia a las víctimas. La realidad es que eso se firmó en el año 2000, se ratificó en el año 2002 y no se cumplió.
más que dejando un papel sobre un escritorio. A partir del año 2003 y entre todas las cuestiones que se comenzaron a trabajar en materia de derechos humanos, la ley de trata de personas no fue casual, digamos, ¿no? Necesitábamos que el delito de trata de personas sea un delito federal. En ese momento, en el año 2006, cuando tuvo la media sanción en el Senado, hasta que se sancionó finalmente en el 2008, se discutió muchísimo. Se discutió el aspecto, principalmente el aspecto del consentimiento de las víctimas mayores de edad, lo que fue modificado en el año 2012. Si de algo esto puede resumirse es: todas las leyes son perfectibles, pero necesitamos jueces y juezas que las cumplan. La trata es un delito complejo que representa una violación a los derechos humanos, pues atenta contra la dignidad e integridad de las personas que lo padecen. Para su ejecución se requiere de un organizado sistema criminal que, funcionando en red, paga impunidad, cotiza silencios y obtiene absoluciones. Respecto de los fallos judiciales, todos tienen una línea, digamos, una directriz que más o menos mantiene los mismos parámetros. Lo que nosotros hacemos desde el Programa Nacional de Rescate es hacer una conectividad entre los fallos, por ejemplo, de algunas provincias, de algunas localidades y de algunos tribunales en especial. ¿Y esto por qué? ¿Qué sucede con algunos tribunales que sabemos que en forma permanente revictimizan a las víctimas y revictimizan tomando como válida la palabra de los acusados, de los imputados, de los abogados defensores y no teniendo en cuenta qué es lo que siente y cómo se presenta una víctima de trata? Esto es algo que nosotros tenemos la obligación de revisarlo, porque cada vez que vamos a acompañar a una víctima en un nuevo juicio tenemos que saber con qué prejuicios nuevos nos vamos a enfrentar y saber si el Tribunal de Rosario, por ejemplo, y voy a mencionar los lugares donde tuvimos realmente un apoyo. En Rosario fue hace 2 o 3 años una de las condenas más altas de trata, que se les dio 14 años, y allí se hizo lugar a todo lo que pedimos desde el programa de rescate. Por ejemplo, que la víctima no tenga contacto visual con los tratantes, se los quitó del lugar, del salón, la víctima pudo declarar tranquila y eso dio como resultado 14 años de condena para los 3. Dentro del programa hemos diseñado y también algunas vías de comunicación para poder hacer consulta o denuncia. A veces la palabra denuncia es fuerte, entonces las personas piensan que denuncian y se ven comprometidas también en su persona, pero realmente la denuncia es anónima. Bueno, es de público conocimiento por los medios de comunicación que existe la línea nacional, el 145, que cualquier persona puede llamar ahí en forma anónima, justamente, a no ser que después resulte necesario llamarla como testigo de un proceso, pero la denuncia es anónima. Cualquiera puede denunciar. Es más, a veces denuncian las propias víctimas que han tenido posibilidad de escaparse de esa situación, encuentran una posibilidad de un teléfono, un mail, un Facebook, con estas posibilidades de tantas vías de comunicación, y así lo derivamos a la Procuraduría o a la Fiscalía correspondiente de la zona donde llama la persona. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. No todo casting es real. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Cuando ella llegó a Salta, a la noche, ella estaba caminando y fue al hospital, ponerle a las 11 y pico de la noche, al hospital que hay ahí en Salta, y pidió que la atendieran y como aparentemente tardaron o algo así, ella se fue. Más tarde, como a las 3 de la mañana, una mujer
recibe el golpe de que María golpeaba la puerta de su casa, y ella la atendió y le dijo que por favor no la podía recibir porque estaba sin plata y que no sé si tenía sed o qué, y que el miedo de ella era que enfrente había un boliche de estos de mujeres y qué sé yo, y entonces ella, como a esa hora sin conocerla, se asustó y le dijo que lo sentía, pero se fue. Claro, después de eso fue que ella se la ve caminando y de un lado para el otro, y la mochila ya la había dejado en el borde probablemente, y ahí que se ve que un policía, no sé si se acerca o qué sé yo, bueno, y después de ahí ya se sube a un auto, que era el de famoso que era un concejal, creo. Decía que parecía que estuviera drogada, una cosa por el estilo. Si ella hacía 2 noches que no dormía, quiero saber cómo puede llegar a estar. Un imbécil que realmente se expresó de una forma muy desagradable. Y bueno, y después de ahí tomó el camión, que fue el que la llevó hasta la difunta Correa, y ahí se bajó, y ahí ya listo, nunca más. La carátula de Florencia figura como su desaparición, dado que ella desaparece antes que apareciera la figura penal de trata. El fiscal dijo: yo no te investigo el boliche, pero si alguien te dice que la ve en Ushuaia, te mando a alguien en Ushuaia. Y es lo que ha hecho. La causa estuvo, cuando hay mucho rum mediático, muchos testigos aparecen, muchos, pero no son de esa línea, no son de ese lugar, pero al menos mantienen la causa sin cerrar. Hace unos años atrás se nos ocurrió que para filtrar estos ruidos mediáticos íbamos a hacer una especie de campaña silenciosa, que era a través del Ministerio del Interior oficializar una recompensa con unos números específicos para que llamaran gente que diera fe, y se armó un cartel que tenía que ser homologado y todo. Este cartel se puso en estaciones de colectivos, en puestos fronterizos, en todos los lugares que sabemos, que otras ONG nos han señalado, que donde circulan chicas, donde es prostíbulo. Pero surgió nada, en ese momento nada, pero fue fatal. Fue un momento donde realmente no había pasado nada en la causa. Es decir, hay muchos testigos. Mi idea es que, bueno, más allá de la recompensa, el problema es que hay gente que o tiene miedo o está muy comprometida. Es decir, si lo ven, no van a hablar así. El camionero fue el que le dijo: ¿pero qué te vas a hacer acá si acá no hay nada? Estás en el medio de la nada. Bueno, y entonces de ahí en más, él lo que dice que estaba olorienta, que no hablaba mucho, que tenía sed. Y bueno, después de eso aparece un tipo en Jujuy que es un médico, que dice que María había llegado y que estaba impecable, limpia, regia, y que había ido a hacerse ver porque estaba con un poco de, no sé si tos o algo por el estilo. Eso salió en todos lados. Acá llamó por teléfono, es un boliviano que es médico. Nosotros estuvimos en el consultorio allá y mintió totalmente. Es muy probable que el gobernador de Salta, para sacarse de encima, haya pagado a este sinvergüenza de médico. Como siempre dicen que salta la linda, salta la segura. Te imaginas que es un caso más, ya después habían estado las francesas, los mata. Varias las batallas que hay que dar para lograr que se cambie este paradigma que más allá de la posición de la República Argentina como un país abolicionista, todavía se sigue defendiendo la postura reglamentarista de la prostitución, y todavía se sigue escuchando y leyendo en medios de comunicación que hay oferta sexual, pero oferta sexual por parte de las víctimas, servicios sexuales ofrecidos. Allí lo que hay que ir desarticulando primero es la elección. No hay una elección. Cuando no hay oportunidad, no hay elección. Y si una mujer que no tuvo posibilidad de conseguir un empleo porque no llegó a terminar el colegio primario, porque tiene 5 hijos, porque no tiene pareja, porque tiene que darle de comer a esos niños,
como muchas veces las víctimas declaran, tenía 1 litro de leche y era el último que tenía y salía a ejercer la prostitución. Yo desde este lado tengo la obligación de ver y notar que esa mujer no tuvo elección. No puedo decir que es prostituta porque quiere. Los casos de abuso sexual de alguna manera parten de esa concepción. El hombre considera que puede hacer con los cuerpos de las niñas y de las mujeres lo que se le ocurra porque es simplemente un objeto de su propiedad. Con el consumo de prostitución ocurre lo mismo. Uno se pregunta por qué existe esto. En épocas lejanas, y con esto no quiero legitimar, pero sí relatar, uno podría decir que las mujeres, como cuidaban su virginidad, entonces había hombres que alejados de su familia, los que trabajaban, tenían que descargar como si fuese una reacción física, pero hoy ni siquiera ese argumento tan primitivo tiene sustancia en tanto y en cuanto las mujeres hemos asumido nuestra sexualidad, donde es mucho más sencillo quizás tener un encuentro sexual porque las dos personas quieren que yendo a un lugar donde pueda haber un allanamiento. ¿Por qué ocurre? Porque el hombre siente que ejerce el poder en el momento de esa relación sexual y lo que le da placer es eso y no la relación sexual en sí misma. Nadie elige ser violada por 10, 15 o 20 sujetos por día. No hay ninguna situación que pueda contemplar que las mujeres estén felices con el trabajo de la prostitución como eligen llamar quienes se llaman trabajadoras sexuales, ni aún quienes están en la cúspide de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. La realidad es que yo no lo puedo aceptar de ningún modo porque escucho los relatos, veo las lágrimas de las mujeres que están en situación de prostitución y de qué manera viven cada una de esas situaciones de violencia, que no es solamente la violación, lo cual es la más grave de todas, sino que es los golpes adentro de las habitaciones, la cosificación, las humillaciones. Los prostituyentes entran a la habitación y la consideran su objeto alquilado por media hora, por 1 hora, por lo que hayan pagado. Y por eso las obligan a hacer las cosas más horrendas que una persona puede pedirle a otra, solamente porque pagaron por ellas como un objeto. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano, del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires alerta sobre la gran cantidad de municipios que cuentan todavía con cláusulas impositivas permisivas o con marcos regulatorios para la prostitución. La ligazón de algunas economías locales con lo recaudado por este negocio ilícito da cuenta de la profundidad del problema. La víctima de trata está rodeada de un contexto que no favorece a su situación de mejoría en cuanto a su reconocimiento subjetivo, a la recuperación de su identidad, porque todas las víctimas que están dentro de un prostíbulo, por ejemplo, son víctimas que se entienden como sujetos absolutamente individuales en cada una de esas situaciones y no se logran como un conjunto. Muchas veces sucede que son multadas las víctimas dentro de los prostíbulos porque se pelean. Y la realidad es que la pregunta sería ¿por qué se pelean si están todas en la misma situación de vulnerabilidad? Y se pelean porque están en la misma situación de supervivencia. Cada una quiere cuidarse para poder salir de allí. Luego tendrán que armar su red social. Algunas mantienen vínculos que han conocido dentro de estos circuitos y otras empiezan a armar otros vínculos y se alejan. Lo importante de todo esto es recuperar su
su subjetividad perdida, recuperar su identidad, que es lo primero que le robaron cuando llegó al prostíbulo, y recuperar la confianza en sí mismas. Esto es lo que tratamos de trabajar con todas las mujeres víctimas de trata, porque el empoderarlas, el poder hacer, que puedan hacer por sí mismas y quitarlas del lugar de víctimas para convertirlas en un sujeto de derecho. Este ministerio pretende ofrecer un acompañamiento integral en el tiempo y en la necesidad que la víctima lo requiera. Ahí ofrecemos también el acompañamiento posterior, que puede ser tratar de reconstituir todos sus derechos vulnerados. Quizás desde ayudarle a hacer algún trámite de documentación, de acceder a algún beneficio como específicamente la asignación universal por hijo, que algunas, por ejemplo, mujeres no lo saben, el acceso a la partida de nacimiento, al documento, a poder escolarizarse, a poder incluirse en algún programa de beca de programa de desempleo que los ministerios tanto nacionales de trabajo como provinciales ofrecen, un seguro de desempleo, de capacitación y de desempleo, y en la búsqueda o ayudarla al proceso justamente de la autonomía. Todavía hay diarios que los publican. Detrás de cada aviso se esconde una vida. Decile no a la trata. Denuncia de forma anónima y gratuita al 145, las 24 horas, los 365 días del año. Hoy se está tratando también de que digamos, la provincia asuma la asistencia de las víctimas, no solo de trata, sino también de explotación, porque acá también se asiste a víctimas de explotación, pero también logrando articular con los municipios, porque es donde viven las víctimas. Si necesita un tratamiento psicológico o un control de salud, lo puede hacer en la salita del barrio. Si tiene que sacarse un documento a una persona que a lo mejor no es extranjera, ¿no? Puede ser que alguien del municipio le ayude a hacer el trámite de su documento, que le asesore en ANSES o que alguien le acompañe para el tema de la asignación universal o para el progresar una chica o para el FINES, para concluir la escuela. O sea, hay un montón de cosas que no son tan complicadas y que con la colaboración de las instancias municipales, sobre todo quienes trabajan a lo mejor violencia de género, derechos humanos, niñez, que son a las que recurrimos frecuentemente, empleo, porque hay municipios que tienen bolsas de trabajo y también, tal vez puedan asesorar o acompañar en la búsqueda de empleo a una persona. Creo que podemos dar respuesta a la asistencia, que es la posibilidad de que esa persona pueda reconstruir un proyecto de vida a futuro, ¿no? La realidad es que si el Estado se hiciera cargo de todo lo que una víctima de trata necesita, pero a modo benefactor, la víctima no podría salirse nunca de esa situación y nunca podría armar su red, que es la red que necesita. Lo que tratamos es de inducir y acompañar para que el proceso sea un proceso de estudio, un proceso de búsqueda de empleo, un proceso de revinculación con sus hijos que muchas veces pasaron años sin que los pudieran ver y tienen que revincularse nuevamente. Cómo es el regreso al hogar cuando la familia la está acusando de prostituta en muchos casos, y allí hay que trabajar también con la familia, cuando la familia ha creído erróneamente que se escapó, que no le importó nada de su familia, que dejó a sus hijos tirados, y la realidad es que sabemos que la víctima de trata no se va porque quiere, se fue detrás de un sueño y volvió con ese sueño roto. Nosotros ofrecemos la línea 0800, que es el 0800-666-4403, la página web, que es www.noalatrata.gba.gov.ar, y la oficina nuestra operativa, que es el 221-426-2354, en horario de oficina, hasta las 17 horas. Son teléfonos de consulta y, como le decimos siempre al que escucha, cuando tenemos posibilidad de usar estos espacios de comunicación como la tele, como la radio, que realmente se animen, todos podemos hacer algo, porque advertir de esta situación es ayudar. Justamente es lo contrario al no te metas, ¿no? Justamente acá el vecino solidario
sacando, digamos, la connotación del prejuicio de que si me meto o si allí hay una loca o hay una persona que la visitan muchos hombres, digamos, mejor es advertir, porque se desata un proceso de investigación que los fiscales proactivos así lo hacen, y si no es nada, mejor, pero si no, estamos ante la posibilidad de truncar alguna posibilidad de un mal mayor. Por un lado, nosotras las músicas vamos a tratar y problematizar este tema, y por otro lado, se trata de la trata. La trata es una causa gravísima, es una de las tantas y tal vez fundamentales causas justas en las que uno, a lo largo de su andar en la música, termina participando. Mira, yo nunca pierdo las esperanzas, o sea, que la tengamos viva y que haya perdido la memoria y que pueda estar en algún lugar menos esperado, qué sé yo, donde no llegue ni la televisión, ni no sé, ¿viste? Esa es mi ilusión. Ahora, también me preparo para lo peor, pero por lo menos saber, eso es lo que quiero. Porque si está muerta, desgraciadamente, que va a ser horrible, tenerla. Pero nada, no puede ser. Por eso digo que me encuentro sola, muy sola, porque no tengo apoyo de nada. Por más que me digan que sí, en allá, en Salta, bárbaro, el juzgado, lindísimo, todas mentiras. Nada